Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. En este mensaje les voy a aclarar acerca de una parábola. Dice en el capítulo 13 de Mateo capítulo 13, primero les voy a leer versículos 34 y 35, dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces él nos hablaba por parábolas y muchos no entendían. ¿Y por qué no entendían? Porque ellos no eran de él, no eran sus ovejas. Por eso es que no entendían. Porque cuando, por ejemplo, como yo, no quiero orgullecerme, no, o ensoberbecerme, no, sino simplemente les digo, como una persona que ama a Cristo, una persona que ama la palabra de Dios y no la entiende, se va a oración a uno a Dios. Entonces ya Dios le da el entendimiento a uno. Para eso eran estas parábolas. Porque el hombre que no era de Dios no las entendía. Ni aún los apóstoles lo entendían, pero ellos iban y les pedían que les enseñara las parábolas, porque tampoco ellos las entendían. Porque eran cosas muy escondidas, muy profundas. ¿Sí? Entonces, les voy a mandar este mensaje de la parábola del trigo y la cizaña, y luego la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Estas son parábolas. ¿Sí? Y mira, la palabra gloriosa de Dios dice así, dice capítulo Mateo 13, 24 al 30, le voy a leer ahorita, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Siega quiere decir cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Recojan el trigo en mi granero. Entonces nuestro Señor Jesucristo les hablaba de esto, así como les leí ahorita, esta parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Pero ellos no entendieron, no entendían. Por eso les digo yo que la palabra de Dios es profunda. No es nada más leerla por encimitas, por encimítelo, es que ya no entiendo. Si no entiendes, tienes que ir a oración. Por eso yo te mando estos mensajes, hermano, para que tú puedas aprender para que tú puedas aprender cómo entender la palabra de Dios. Porque tú no la vas a entender leyéndola así nada más, no. Antes de empezar a leer la palabra, tienes que ir en oración a Dios. Tienes que ir en oración y humillado y arrepentido de todos tus pecados, siempre arrepentirte. Siempre hablarle tú a Dios con la verdad, porque a Dios no le podemos mentir.
Decirle, Señor, yo soy pecador. Soy un hombre pecador o una mujer pecadora. Si es hombre o es mujer la que va en oración. Y díganle, Señor, yo no entiendo tu palabra, yo soy ignorante en tu palabra. ¿Sí? Yo, para las cosas de la carne, nadie me enseñó, pero las cosas del Espíritu no las puedo entender así nada más. Y necesito que tú me dejes ese entendimiento. Así vayan, humíllense ante su Creador y Él les va a dar el entendimiento. Entonces Él nos enseña, porque los apóstoles, por ejemplo, Él nos va a enseñar, dice, de la hierba mala, de la cizaña, que es la hierba mala, la semilla, el campo, del enemigo. Por eso ¿a dónde se va a quemar la cizaña? ¿Sí? Entonces Él nos da la explicación en el capítulo, yo les leí ahorita capítulo 13, Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Y la explicación que nos da Él de la cizaña está en el mismo capítulo 13, versículo 36 al 43. Les voy a leer ahorita para que vean ustedes cómo es profunda la palabra de Dios. Por eso Él dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas cosas estaban escondidas, estaban profundas, nadie las sabía, pero Él nos enseña, nos explica esta parábola. Y dice así, Mateo 13, 36 al 43, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ni sus discípulos entendían, ellos no entendían. ¿Por qué razón no entendían? Porque todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso yo te digo, tienes que arrepentirte para que tú puedas conocer la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Hay que primero arrepentirnos de todo corazón y apartarnos de toda maldad. De toda maldad. De todo de todo lo que tanto daño nos ha hecho, de todo lo que nos hace desobedecer a Dios. ¿Sí? Hay que apartarnos de todo eso, de la idolatría, de todo, y decirle, Señor, es que yo no entendía. Yo estaba ciego, sordo y ciego, pero ahora ya veo, Entonces, yo me estoy dando cuenta que es verdad lo que está escrito en tu palabra. Yo ya estoy entendiendo. Y quiero que tú me expliques estas cosas. ¿Sí? Entonces tienes que ir a oración a Dios. Tienes que ir a oración. Y como te digo, tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesús. Para que puedas recibir el don del Espíritu Santo, el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo, para que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y sigue diciendo así la palabra, dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por eso les digo, el enemigo que la sembró es el diablo. Él es el que siembra la cizaña entre la gente.
para que tú no creas en la palabra, para que tú no creas en Cristo Jesús, para que tú no te conviertas. Porque la buena nueva que les he dicho yo es que nuestro Señor Jesucristo, perdón hermano, dio la vida por nosotros. En aquella cruz, cuando derramó su gloriosa y poderosa sangre, Él pagó por todos nuestros pecados. Todos los pecados que hemos cometido nosotros en esta tierra, Él ya pagó por ellos. Entonces tú lo único que tienes que hacer es recibirlo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y arrepentirte y no volver a hacer lo malo nunca más. Y si un día lo vuelves a hacer, ve a Dios en oración, Él te va a perdonar. Porque si te caes una vez, Él te va a levantar. ¿Sí? Y en este mundo, en esta tierra, nadie paga el precio por tus pecados, por tus maldades. Si tú haces algo a alguna familia, matas a alguien o lo que sea, vas delante del juez y el juez no te la va a perdonar, a la cárcel. Pero esto es hablando humanamente, carnalmente, mundanamente. Pero hablando espiritualmente, ya las cosas espirituales, hablando de la vida eterna, si tú hayas sido el peor pecador en esta tierra, pero tú te arrepentiste y recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, y te apartaste de todo eso y te dedicaste a hablarle a los demás de Dios, a predicar la palabra, a dar el testimonio de lo que hizo Dios por ti. Cuando tú mueras y llegues a la presencia de Dios, el abogado que nosotros tenemos, quien nos va que es el mediador de nosotros, el que intercede por nosotros, es el único, no hay más. Y él ante el juez, ante el único juez, que es el Padre Eterno, Él va a responder por nosotros. Y Él nos va a ver escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y ahí va a estar tu nombre y va a decir, no, Él es inocente. Inocente. Vámonos con Cristo. Pero si cuando chequen, llegas tú a la presencia de Dios y miren, y miren a ver si tu nombre está escrito en el libro del Cordero, y no está, al diablo, con los enemigos, porque le hizo más caso al diablo que a Dios. Fíjate las cosas, hermano. Entonces, el campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, por eso yo les estoy mandando este mensaje para que ustedes entiendan de que se tienen que apartar de todo mal, hermano. De que se tienen que apartar de todo mal. Sí. Arrepiéntanse, hermano. Busquen de Dios, busquen. El único Salvador que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más nos puede salvar, hermanos. Nadie más. Entonces, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿De qué oídos habla aquí? Del que tiene oídos espirituales. Porque el que tiene oídos carnales no va a entender ni va a oír. No le van a interesar estas cosas. Por eso tú tienes que ir, hermano,
leyendo la palabra, llenándote de fe, llenándote del amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es amor. A eso vino al mundo, a salvarnos. Sí, vino a salvarnos, hermano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que, hermanos, yo les invito nuevamente a que lean la palabra, a que busquen de Dios, vayan a oración, apártense de toda idolatría, no pongan ninguna imagen delante de ustedes cuando estén hablando con Dios. Dios vive, Dios está vivo, Él los va a escuchar el clamor de ustedes, así como escuchó el clamor en Egipto de su pueblo hebreo cuando los estaban torturando ya, que los tenían a trabajos forzados desde que amanecía hasta que oscurecía. ¿Sí? Estuvieras enfermo, no, te tenían trabajando, hermano. Pero ellos aclamaron a Dios y Dios acudió en su ayuda. Así es que, hermanos, yo les pido en el nombre de Cristo Jesús y con mucho respeto y con mucho amor, que se aparten de toda maldad, que busquen de Dios, ¿sí? Busquen, lean la palabra, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, gracias por mirar este video. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia. Que Dios bendiga su hogar, su trabajo, a toda su familia, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos para el otro video, hermanos. Amén.